La mujer ve el chamán que entre gemidos, bailes y cantos comienza la hazaña. Se une el sol con la tormenta, el fuego arde entre las danzas. Los demás miembros de la tribu se unen con sus cantos y bailes a la batalla. Entre polvos, humos y gritos se levanta la madre Gaia, quien arroja al mal del niño, que sudando la fiebre se ve en paz, mejorando su alma. Descansa el rostro de la madre, los ñuñi, estrellas espíritus danzantes de la ayahuasca. La mujer cae arrodillada a los pies del chamán y agradecida le pide que se lleve a su alma. El chamán agotado le dice: solo los dioses cobran, yo desconozco el precio, amada Roraima. Ve en paz y descansa, tu hijo estará bien. Manténlo hidratado hasta la luz del alba y por 3 lunas llenas reza este canto todos los días al llegar el alba. Y tu hijo estará bien, los dioses y los ancestros le repondrán. Vete con calma. El chamán. En civilizaciones complejas, el papel del chamán se divide en una pluralidad de roles. Estas sociedades, en ellas el chamán es un vidente, el que vuela hacia el cielo y penetra en el suelo a través de la tierra para conocer todas las formas de dioses, espíritus, demonios y fuerzas. Él o ella aprende de las realidades fundamentales del mundo, de su comunidad y de sí mismo. Él o ella puede tratar, si está motivado por la buena voluntad, conseguir las mejores fortunas para su comunidad, negociando con los espíritus de los animales y de las plantas para tener buena caza y cosechas exitosas. Él puede discernir las fuentes de las enfermedades de sus miembros e intentar combatir esas fuerzas malévolas. O puede traer el ñuñi a la tierra, como hacen los chamanes entre la secoya de la Amazonia y ecuatoriana. Los ñuñi son 26 estrellas que son también los espíritus de la ayahuasca, la planta que crece en la cuenca amazónica. Al proporcionarles el vino visionario a su gente, como Prometeo trajo el fuego a la humanidad en la mitología griega, el chamán les da la oportunidad de volar o excavar y aprender la canción, mito y sabiduría maravillosa que abre los reinos celestiales y subterráneos. Para compartirnos sus vivencias con respecto a este tema, se encuentra con nosotros Carlos Dum, quien además de chamán, es presidente de la Federación de Astrólogos de Venezuela, estudioso a tiempo completo y profesor, a quien agradecemos su presencia. Bienvenido, profesor. Gracias. A su casa. Gracias. Así fue. Así fue como te contamos las cosas, ¿no? Así fue. Le vamos a contar hoy a Sí, todos señor. cómo llega el profesor Carlos Dum al chamanismo. Cuénteme un poquito de eso. Tú sabes que en Venezuela, por supuesto, hay muchas selvas, mucho verde, mucho de la gente sencilla, natural, y a mí eso siempre viví en Maracaibo y eso siempre me entusiasmó. Cómo esa gente hacía para vivir tan retirado, ¿verdad? Cuando se enfermaban, ¿qué pasaba cuando se enfermaban? Una vez un odontólogo me dice: mira, lo que pasa es que los guajiros nunca tienen caries. ¿Y por qué no tienen caries? Porque ellos no sufren de estrés. Eso es una dentadura perfecta. Entonces, todas esas cosas me llaman mucho la atención. Recibí una invitación y le doy muchas gracias al universo, a Dios y al universo, de unos chamanes en Puerto... Es una ciudad de Amazonas, se llama Puerto Ayacucho, que tiene frontera con Brasil y tiene frontera con Colombia. Allí nos invitaron
por la gobernación a hacer un encuentro entre los místicos esotéricos de Caracas y los chamanes de allá de Puerto Ayacucho. Bueno, yo mira, no lo pensé dos veces, ¿cómo es esto? No, es una invitación perfecto. Me fui con un grupo muy selecto pues, de colegas de acá de Caracas e hicimos el encuentro con estos chamanes de la ciudad de Puerto Ayacucho. Y bueno, de ahí comenzó todo, hace ese intercambio. Primera vez que yo veía a un chamán, yo siempre lo veía por televisión o lo veía por los libros, y que tú te lo consigas en persona, mira, es una experiencia increíble. Es como el católico ver al Papa. Estabas comentando antes de que comenzara el programa al aire que te llamó mucho la atención lo delgados que encontraste los chamanes cuando fueron a recibirlo. Y le preguntaste a alguien, pero sé tú quien nos cuente ese así fue. Mira, a mí me dio mucha vergüenza de las cosas que yo había pensado y bueno, la afirmación que hice. Porque nos dieron un guía y ese guía yo le pregunté, chico, pero que esos chamanes están tan delgados, tan flaquitos, ¿será que no comen? Digo yo. Y entonces me dice él, muy serio, me dice, mira, esos chamanes están así porque ellos hicieron un ritual de iniciación, hicieron un ritual de encuentro, ellos se depuraron para poderse conseguir con ustedes. Era todo un proceso espiritual de 7 muy días, fuerte por el que sí, ellos pasarían, ¿no? De 7 días ellos en plena selva, comiendo muy poco y haciendo sus rituales acostumbrados para este encuentro. Y yo me veía entonces así con mis compañeros, dice, acabamos de comer una hamburguesa, por Dios, nosotros estamos entonces contaminados. Claro. Y sí, era así. Ellos hicieron ese encuentro con nosotros y tuvimos que pasar un proceso, que casi 2 días, descontaminándonos para poder intercambiar con el chamán. Eso te iba a comentar, todo un proceso de purificación. Desde el pensamiento, desde la alimentación, sí, todo, desde la conducta, todo. Entrar en esa paz, ¿verdad? Dormir en una choza. Ese contacto con la naturaleza. Con la naturaleza, meditar mucho, un alimento especial y a los 2 días fue que hicimos contacto con ella directamente como estamos nosotros. Pues. Claro. Por supuesto, en la iniciación de este grado de chamán tuvimos que hacer varias normas que ellos nos pedían. Entre una de ellas era que debíamos entonces ingerir el yopo, que es el ritual con que se iniciaba ese ¿Eso contacto. Fue llegando o al finalizar? Eso fue después de los 2 días. Teníamos que estar preparados para ello. Yo en realidad no sabía ni qué era. O sea, llegaste, tuvieron sus 2 días de purificación, vamos a decirlo así, y después tuviste contacto con esta sustancia que tú desconocías. Completamente. Y me comentabas también antes de empezar el programa que tú eres una persona muy saludable y quizás sentías un poquito de temor. ¿Qué es lo que vamos a probar? ¿Qué va a suceder? Sin embargo, te explicaron que eso era una sustancia que no era adictiva, y que su efecto era de poco alcance, de poco tiempo. Los chamanes tenían una especial para nosotros otra. Entonces, nosotros, bueno, algunos se marearon un poco, pero no me sentí mal, me sentí más bien como iluminado, no sé, de una forma distinta. Se me había olvidado todo, hasta quién era, cómo era, lo que. Entonces, ellos me dicen que hice una conexión ya con mi yo interior. Y eso es una manera ritual. Lógicamente que ellos tienen, esto es para ellos comunicarse con sus espíritus. Nosotros era solamente una iniciación y era la única forma de que nosotros pudiésemos hacer contacto directo con ellos. A partir de ese momento a esos niveles, ya podíamos estar a un nivel y eso fue una experiencia pues, de enseñanza también, de curación, de sanación y salimos con 2 grados de chamán urbano, que nos bautizaron como chamanes urbanos, que orgullosamente veo mi insignia acá. Exacto, del colmillo, ¿verdad? Y las semillas, ellos lo consagraron para nosotros, los que nos estábamos graduando de chamán urbano, y el colmillo es como especie de defensa, una protección. Protección que evita que los males vengan hacia ti.
que te estén iniciando en ese momento. Entonces, cada vez que yo voy por talleres de piedras, talleres de amuletos, talismanes, entonces cuando hablo de ellos tengo que llevar mi collar. Perfecto. Bueno, muy interesante esta historia. El chamanismo, fascinante tema que lo trajo a usted a adentrarse, señor Carlos, en todo ese mundo de los chamanes. ¿Cómo se sintió cuando terminó el efecto de lo que nos comentaste? Después de la experiencia, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste? Bueno, mira, me sentí como con la mente más abierta, bien, no me sentí mal en realidad, como más atento. ¿Y espiritualmente? Espiritualmente muy tranquilo. Y no es una cosa, como te dicen, no es una adicción, porque ellos no son adictos. Claro, claro. El chamán es... El profesor me comenta que en su vida ha probado nada de esas cosas, ni siquiera es de beber. Ni como una herramienta, ¿no? Es como que si te lavas la cara o de alguna forma te preparas, y ellos lo hacen de esa manera espiritual. Esa es una conexión que hacen ellos con el interior, a través, y es como un viaje como te transportas a otro lugar. Para que nuestro inteligente público conozca un poquito de este tema. Conseguir estados alterados de conciencia es lo que se procura a través de esta técnica. Pero de eso le vamos a hablar al regreso de estos comerciales. ¿Por qué suceden esta búsqueda de estados alterados de conciencia? ¿Qué pretenden los chamanes con este tipo de actividades? Ya regresamos. Continuamos conversando de este interesante tema, el chamán. Antes de ir a comerciales, les estaba comentando por qué los chamanes se valen de la ayahuasca y de este tipo de sustancias para tener ese acceso a esos otros planos, a esa dimensión donde se puede acceder a fuerzas, a inteligencia, a emanaciones diferentes a las que podemos percibir en este plano. En otras oportunidades y en otros programas hemos explicado que la realidad que se manifiesta en el mundo, en el plano físico, tiene otros niveles, que todo es energía y que la materia no es más que un nivel de densidad de esa energía. Estos chamanes, a través de estos estados alterados de conciencia, están procurando adentrarse en esos otros planos donde con una muy antigua pero muy profunda sabiduría, ellos logran, a través de la herencia que han recibido de sus ancestros, manipular en esos planos lo que sucede en esta su realidad física. Pero para continuar entendiendo y comprendiendo mucho más de este tema, se encuentra hoy Carlos, quien ya nos comentó un poquito de cómo fue esa experiencia de llegar allá al Amazonas con los chamanes. Carlos, esa palabra chamán, ¿de dónde viene? Origen siberiano, y viene el mismo significado, shaman. Shaman entonces significa el que hace el contacto entre la medicina, Dios y el hombre. Al hacer este contacto es el que te va a traer de alguna forma sanación, y esa sanación la llevan al enfermo, a veces tocan maracas, a veces te mandan, ellos son botánicos en general, ellos trabajan mucho con las hierbas, las plantas, el agua natural. De alguna forma hacen una alquimia de manera que te dan la sanación, pero no como un médico que te dice, bueno, usted se toma esto y listo. No, ellos conversan contigo, ellos hablan, ellos ven tu estado de conciencia
y de alguna forma van manipulando esto a través de voces que les llegan y te las dicen. En el caso mío, por ejemplo, yo tenía un mal y le dije al chamán, chamán, ¿puedes hacer algo por mí? Y entonces me dice, claro que puedo hacer algo por ti, pero principalmente que tú lo hagas por ti también. Con una especie de tabaco, de hojas que ellos hacen natural de ciertos árboles, esos conocimientos son solamente de ellos, ¿eh? No es que el chamán le va a dar el yopo a todos, no, es de ellos mismos, solamente ellos son los que lo pueden utilizar, el paciente más nadie. Nosotros en el caso era porque íbamos a trabajar con ellos y íbamos a graduarnos de chamanes urbanos y era un proceso pues de iniciación, pero no es para ellos. De hecho, hay algo curioso, si tú llegas a conseguir, por ejemplo, lo que utilizan ellos, que es el yopo, y te lo intentas traer a Caracas, a ti te van a detener, pero el chamán no. El chamán es un elemento, instrumento de su cultura, de su religión y su curación. No, a ellos no lo pueden hacer, pero a ti sí. ¿Entiendes? Es para que la gente se dé una idea de que son ellos los que pueden trabajar con esto y lo han hecho de miles de años. En este sentido, a mí me colocan con las manos abiertas, mis manos así recibiendo, y comienzan a fumar este tabaco. Y yo veía que el humo era como muy blanco, no es el normal que uno ve, era blanco. Y luego entonces con el aliento del propio chamán en la cabeza, en el cuello, en el hombro, soplaba. Me causó impresión porque ese aliento no era caliente como una persona viva, era un aliento frío, era como si estuvieras en un congelador y te metes la cabeza. Ese aliento frío completamente, y yo lo sentía tan extraño. Y a partir de ese momento es que yo comencé a viajar con él, porque él te guía, él te guía. En ese viaje ves animales, ves selva, ves cosas que tú nunca has visto. Te habla un idioma, a veces el impropio idioma de ellos, pero hay otro idioma también que hablan que no se comprende. Es unas palabras que ellos expresan que de alguna forma te causan tranquilidad, pero tú no comprendes qué es lo que te está diciendo. Y no es la intención que tú comprendas, la intención es que sientas. Al tú sentir esto, entonces ya tú estás recibiendo la sanación que él te está transmitiendo. Y es así como desde ese más allá logra resultados en este más allá. Es una cosa mágica, una cosa que no tiene explicación, no tiene palabras para esto. Ellos lo hacen de una manera empírica. Ellos no tienen esos estudios avanzados ni nada de esto, pero conocen muy bien sobre el alma humana, sobre lo que tú puedes sentir en ese momento y cuáles son tus males. Y para cada mal que tú tienes hay una fiera que va a comerse ese mal. Se va a alimentar y te lo va a sacar de raíz, pues. Y esos son los nombres que ellos van anunciando a medida que van soplándote en distintas partes de la cabeza. Sí, yo me imagino que ahí la vibración, la manera del como irían diciendo las cosas, generan la vibración, la energía que necesitan para modificarla y enfocar los cambios hacia donde ellos son desean. Manipuladores de energía. Ellos hacen la energía de ellos junto con la tuya. Entonces van haciendo una conjunción allí y van manipulando y van sacando todas estas cosas negativas que tú traes, que es el producto de la enfermedad. La enfermedad es la negatividad de lo que está sucediendo a tu alrededor, que ataca siempre un órgano. El que esté más débil, ahí se aloja. Es así. Es así, ellos saben encontrarlo, saben modificarlo o sacarlo, erradicarlo a través de estas técnicas. Seguro. Yo quiero rescatar a través de este programa que a través de mis estudios yo he logrado, y no sé si a ti te ha pasado lo mismo y muy probablemente sí, yo he logrado comprender algo que ahora que ya entendemos un poco más de ese campo cuántico en donde los electrones se comportan de una manera diferente cuando tienen un observador que cuando no. O sea, ya hay maneras científicas
de corroborar que la intención del observador interfiere en la materia. Entonces, ha llegado el momento de que nuestro inteligente público, que yo le quiero cambiar el nombre de inteligente para buscadores de la verdad, porque lo que tenemos que ser es buscadores de la verdadera esencia y encaminarnos hacia el camino de la luz, de la elevación espiritual. Y bajo esta comprensión, y por eso le agradezco tanto a Carlos que esté aquí con nosotros hoy, permitiéndonos conocer de este campo, a través de eso podemos empezar a entender que no estaban ni locos, ni equivocados, ni eran ignorantes, ni quizás era falta de cultura. Quizás los que no teníamos cultura para comprender lo que allí estaba sucediendo, éramos nosotros. ¿Qué opinas de eso que te estoy comentando? Sí, es muy pertinente lo que tú preguntas, porque es evidente de que nosotros ya estamos acostumbrados a una farmacia, estamos acostumbrados a... No tengo nada contra los médicos, por Dios, porque en realidad siempre nos van a ayudar. Pero... es un 50-50, Carlos, las dos cosas son reales. Ese plano y la realidad física, hay que entrarle por los dos lados. Claro, tú no puedes estar nada más con la materia, ¿verdad? Viviendo en la materia y sobre la materia, ¿no? Tú tienes un lado espiritual también, que el cuerpo es un receptáculo de un espíritu que está allí. Ese espíritu también se puede enfermar y una cura espiritual, no hay una farmacia que te cure eso. Eso te lo va a curar solamente un chamán que entienda de cuál es tu lado espiritual, que se comunique a través de las cosas que hacen ellos, el cosmos, esos viajes que hacen, si se quiere, viajes astrales, para entonces traerte esa energía de sanación. Se dice también de que ellos se ven cara a cara, con las muertes y con los infiernos y con los dioses negativos. Ellos vencen. Cuando ellos vencen es lo que te traen ahí, el conocimiento de cómo curarte a través de estos... yo digo que lo que son las ramas, las maracas, lo que hacen ellos, los bailes, eso es solo un aditivo. Ellos es la energía que te estás envolviendo en ese momento, es lo que te está articulando. Lo que pasa es que tienen que hacerlo algo que esté demostrando, porque la gente hace, si no ve, no siente, entonces dice, no me estás curando. Eso pasa lo mismo con el Reiki, cuando mandas Reiki a distancia, cuando mandas deseo de sanación a distancia, y esto funciona. Pasa que a la gente no le cuesta un poco creer en estas cosas. Los invitamos a abrir su mente a estos nuevos conocimientos que a la vez son tan antiguos. Es una manera, estamos en un vuelve al pasado para avanzar. Bueno, está muy emocionante este tema en realidad. Al regreso de esta pausa, a mí me gustaría que nos adentráramos en por qué los instrumentos musicales, los bailes, los cantos son tan importantes en este proceso chamánico para el bienestar de la tribu. Ya regresamos con más de Así Fue. Comentábamos que todos esos instrumentos, que esos bailes, que esos gestos que hacen, todo responde a modificar la vibración y de esta manera poder conseguir los objetivos que los chamanes requieren para tal o cual misión. ¿Tú piensas que hay alguna diferencia entre nuestros chamanes y los chamanes del mundo? Por supuesto, nuestros chamanes porque se consiguen en ese lugar del mundo, le llamamos el ombligo del mundo, que es nuestra Amazonas. Está compartido con Brasil, con Ecuador y con un poco de Colombia, y la alimentación de ellos y el lugar, por la situación geográfica, son únicos. No hay en el mundo chamanes como los nuestros. Son chamanes que son mucho más espirituales,
más conectados con las cosas astrales y todo lo que ellos emanan es una energía distinta a cualquier. Usted puede ir a cualquier chamán el norte, o puede ir a Europa, puede ir a la China, que también en todos los lugares del mundo hay chamanes, pero estos son únicos de nosotros y por eso es que hay que cuidarlos, hay que tener consideración con ellos y conservarles su medio ambiente, porque ellos que se nutren de esto. Pues. Claro. Te alimentas de Gaia, eres Gaia. Sí, sí. Y cuando tú comentabas eso de los rituales, ellos tienen sonidos especiales para cada efecto que ellos quieren hacer en ti. Igual puede ser con el sonido de la malaca o los cánticos que ellos hacen, o puede también ser con determinadas plantas, ramas, bailes. Y va a depender siempre de lo que tú estás manifestando, qué enfermedad tienes tú, para que ellos te puedan curar. Ellos saben que hay una conexión pues, entre la materia, los espíritus, y ellos de alguna forma van a buscar dónde es el problema y van a extraerlo. Fíjate que cuando ya los médicos pierden, queman todos los cartuchos, vamos a decirlo así, siempre queda un último cartucho y es búsquese un curandero. Sí, que hay enfermedades que todavía la ciencia con todo su adelanto no logra descubrirlo, ni de dónde viene el mal, ni curarlo tampoco. No todo acá está ya dicho. Los chamanes tienen muchas cosas que decir. Ellos tienen muchos más años con nosotros en su cultura. Nosotros estamos muy recientes. Ellos tienen más y han sobrevivido a todo. Hablando de lo que decías de lo especiales que son nuestros chamanes, en una oportunidad vi a un militar venezolano en una entrevista y el militar decía que aparte del valor energético que tiene el Amazonas, porque hay mucho petróleo abajo, aparte de eso, a nivel estelar, cósmico, hay un valor agregado que pocos venezolanos sabemos y por eso es que cuando yo veo que venden el mapa de Venezuela sin Guyana, uy, a mí me da un dolor. Fíjense, muchachas y señoras, cuando compremos nuestro mapita tiene que tener a Guyana. Guyana es nuestra. Mira, qué bueno que toca y ese fíjate tema. qué importante, Carlos, y esto que dijo ese personaje del ejército, que además lo dijo con tanto patriotismo, porque se le vio amor por su país. Resulta que la cantidad de combustible que requiere una nave espacial para arrancar de Amazonas afuera del espacio, al espacio cósmico, traspasar nuestra atmósfera, es muchísima menos de la que necesita en cualquier otro punto del mundo. No saben por qué. Tiene que ver con la gravedad. Entonces, fíjate, ya estamos viendo dos puntos en el que nuestra Guyana, nuestra Amazonas, tiene una relevancia trascendental. La parte económica, ahora la parte espiritual que tú comentas, y esta parte intergaláctica, podríamos decirle así, en la que en algún momento del futuro muy próximo va a ser muy valioso tener un punto de despegue donde sea menos costoso que en cualquier otra parte. La parte geomántica. Es muy bien que toques esto, porque yo tengo una campaña contra eso. Yo trabajo mucho con el Facebook, pues, y todas estas redes sociales, y consigo que siempre colocan, hablan de Venezuela bonita, Venezuela aquello, Venezuela el otro, y no le colocan el Guyana. Y una franelita que sacan por ahí no le colocan Guyana. Entonces, esto es una campaña, ¿verdad?, para quitarnos un poco nosotros esa parte de Amazonas también, de la mente. Sí. Entonces, yo lo que hago es que les coloco el mapa con la zona de reclamación y se la coloco. Mira, esto es Guayana, esto es el Esequibo. Sin el Esequibo no somos nosotros, no estamos completos. Me voy a salir un poquito del tema de chamanes, pero es que todo es parte de lo mismo. Hay los africanos, hablando de culturas milenarias, ellos tienen una palabra que se llama Ubuntu, y es soy lo que somos todos. Ese es el significado de la palabra. Entonces, tener amor por nuestro país, por nuestros hermanos y por todo lo que con tanta dicha tenemos gracias a nuestro Señor, es parte de valorar lo nuestro y de valorarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando lleguen las inyectadoras al hospital, Ubuntu, son para todo.
Cuando llegue la comida, Ubuntu, Ubuntu Venezuela, Ubuntu es la solución. Amor y Ubuntu. O sea que estas etnias me recuerda que como tuve que vivir entre ellos, uno no se acostumbra, uno quiere hacerlo todo solo, comer solo. Entonces yo veía que ellos se juntan para todas las actividades que van a hacer, inclusive la comida, conversar, todo ello. Y yo digo que si la gente tiene miedo a la palabra comunismo, pero el comunismo viene de comuna. Claro. Y ellos viven en comuna. El bienestar común. Sí, y ellos todo lo reparten. Entonces me dio cosa porque ellos agarran un pedazo de casabe y te lo dan. Y yo digo, Dios mío, ¿qué hago con esto? Entonces, yo estoy acostumbrado a otra forma de comer las cosas, ¿no? Pero después uno se pone a pensar, si no estás con ellos, entonces, ¿qué haces acá? Claro. Entonces tienes que estar y hacer lo que hacen ellos. Y ahí nosotros nos acostumbramos, ya el siguiente día ya yo llevaba mi casabe y también lo compartía con ellos. Y es una forma de que ellos me estaban enseñando de alguna manera que el compartir es lo que mantiene a esa comuna unida. Es que eso sucedió con los Yibis, sucedió con los arahuatos que están en los Piaroa, que son la gente que yo más tuve contacto. Y me di cuenta de que hay tantas cosas hechas que tenemos que aprender de ellos y los tenemos aquí mismo. Pues. En Venezuela no hay que buscarlos a otro lugar, están aquí. Así. Yo pienso que para los que le tienen mucho miedo a esa palabra comunismo, vamos a cambiarla por familia. Claro, porque si el que está ahí es tu hermano, es tu primo, es tu tío, es tu papá, es tu abuela, te vas a parar y le vas a dar el asiento en el metro. Vas a darle de tu pan. Por supuesto, la mentalidad sería otra. Y por ahí están los chamanes y por ahí están esas tribus. Quizás hay que rescatar mucho más de ellos de lo que estamos conscientes en este momento. Qué agradable conversar contigo. ¿Y no has pensado en realizar nuevamente esa experiencia, quizás llevar a otros? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó eso? Eso nos lo han pedido mucho, a partir de que yo hice varios artículos que le dieron la vuelta al mundo a través de las redes sociales. ¿Dónde pueden conseguir esos artículos? En la página www.universonuevaera.com. Hay 3, 4 artículos referentes a todas estas experiencias. Y en Europa nos hicieron contacto también, inclusive vinieron acá de Francia a conocer a estos chamanes porque no sabían de su existencia. Allá los ven como hombres salvajes. Y cuando ellos vinieron acá, estos son los hombres más civilizados que yo he conocido, dicen los franceses que estuvieron acá una semana. Civilizados. De alguna forma, hacer contacto con ellos es a veces un poco difícil porque hay que llamarlos, ellos viven muy lejos y cuando ellos tienen conexión con las ciudades allá como Puerto Ayacucho, son días específicos. Entonces hay que avisarles cómo van ahí, quiénes son, lugares hay donde quedarse, porque ya contamos nosotros inclusive con hoteles de tipo cabañas, muy bonitos. Contamos allá hay vehículos también que se pueden transportar y ellos, lo mejor del caso es que ellos vienen hacia ti, pero hay que prepararse, hay que tener una logística y gente que quiera ayudar, que tenga los medios para hacer contactos. Bueno, con esta humilde colaboradora cuentas. Gracias. Y por aquí, por así fue, estaremos seguramente haciéndole llegar al público esa noticia. Ya Carlos organizó ese seminario de chamán urbano. Cuando Carlos fue al Amazonas y cuando Carlos llegó del Amazonas, ¿qué cambió? Cambió todo. El mundo yo lo veo distinto. Te hace más sabio. Y sabio no es que está diciendo que sabe. Sabio es el que demuestra, muchas veces a través del silencio, muchas veces a través de una mirada, muchas veces a través de una intención, se demuestra sabiduría. No es aquella persona que todo el tiempo te anda con un libro en la mano y te está diciendo, mira, yo lo sé porque lo estoy leyendo acá. No, estas son experiencias que se toman de la vida misma, del contacto que hace y de ir un poco más hacia tu interior. Eso que llevan a meditar, que mucha gente cree que medita, pero no lo hace en realidad, es tratar de conseguirse a sí mismo y sobre todo con la naturaleza, que es lo que nos va a quedar y de allí somos. Y allí somos. No se aparten de nuestra sintonía, ya regresamos con mucho más de su programa Así Fue.
Carlos, estoy tan contenta con este programa, con lo que hemos podido indagar y en conversar con personas que conozcan. Yo pienso que así fue, es una oportunidad que tienen los televidentes y nosotros mismos somos profesores de unos, alumnos de otros. Es un intercambio constante de conocimiento, de sabiduría que nos permite crecer y encender esa lámpara que nunca, nunca, nunca se apaga. Carlos, por la parte de la astrología, ya que eres presidente de la Federación de Astrólogos de Venezuela, de la cual formo parte, aquí está mi anillito, con mucho gusto y con mucha honra, la fuerza de los chamanes en relación a nuestros planetas, a las energías que estudiamos los astrólogos, estando allá, ¿encontraste similitudes? Sí, por supuesto, hacer contacto con los chamánicos, lo primero que se me colocó en la mente fue Neptuno. Neptuno es un planeta que tiene, es como un tridente, ¿no? Tiene tres, y nosotros llamamos en la parte de la psicoastrología las tres anclas. Entonces hay una parte que es esquizofrénica, la otra va para la parte del misticismo y la otra va para la parte del esoterismo o de los viajes astrales. Entonces, mira, a veces que te llaman a ti loco, pero esa locura no es tal. Esa locura es el conocimiento que tú tienes que no lo tiene el otro. Entonces, como le dan una explicación, entonces te tila ya de loco. Ese planeta, esa parte astral, ¿has tenido alguna vez alguna experiencia, bueno, fuera de esa de la iniciación, en tiempos anteriores? Viajes astrales, experiencia no? fuera del cuerpo, cuéntame de eso. Eso viene, yo tengo Neptuno en casa 10, la casa 10 es la casa del medio cielo. De alguna forma, este Neptuno, que es la realidad y la irrealidad al mismo tiempo, tiene algo que ver con mi profesión, con mi vida en general. Sí, yo tuve una vez un accidente automovilístico y donde quedé casi, bueno, muerto, no sé, fallecido. A mí me recuperaron ya casi sin signos vitales y había mucha sangre, había botado, o sea, tenía muchos problemas. Y yo me recuperé, pero yo sí me di cuenta de que yo salí, algo sale de tu cuerpo, y eso es evidente, algo sale y los libros lo van a decir. Y yo me miré mi cuerpo, y yo, ¿cómo puedo yo estar allá abajo? ¿Qué hago yo acá? No, yo tengo, y la altura es de un árbol, como un árbol samán, de esos grandes, y yo regresé otra vez y sentí cuando volví otra vez a mi cuerpo. Ya después de esa experiencia, eso le pasa a los que operan, a los que todas esas cosas, no vienen a hacer lo mismo, no vienen a hacer lo mismo, porque uno se siente que como está viviendo prestado, debe aprovechar cada minuto de su vida. Y no es desperdiciándole en odiar a la gente, es desperdiciándole en llamar calificativos a la gente que no está de acuerdo contigo, no, más bien en cosas positivas, en cosas que tú puedas dejarle de herencia a tus hijos y sobre todo de herencia a un país, porque tú vas de tránsito por este mundo, pero el país quedan tus hijos, queda todo lo que tú has dejado, tus memorias, y eso es lo más importante. Por eso la siembra tiene que ser de amor, de ubuntu, como comentamos hoy, de familia, de cuidarnos, de querernos, de protegernos, nunca ver por nosotros como individuos, sino por nosotros como familia, como pueblo. Todo eso debe de ser sinónimo. Carlos, ha sido un enorme placer. Yo me siento halagada con tu presencia, porque sé que además mi admiración por ti, aparte de esto de los chamanes, que es encantador, es por el trabajo que has realizado por nosotros los astrólogos tantos años al frente de la Federación. Eres un hombre que le ha dado su vida a esta profesión y eres una de las personas que hace que tenga valor y que tenga reconocimiento. En algún momento estarás invitado nuevamente a este programa, pero ya como presidente de la Federación de Astrólogos de Venezuela. Yo quería comentarte antes de terminar que yo también tuve una experiencia fuera del cuerpo. A mí me pasó que tuve varias personas desaparecidas y quise preguntar, Carlos, y me lo pregunté, porque primero me puse muy brava con la vida, después me puse agradecida con la muerte a raíz de una persona muy amada
que estuvo padeciendo mucho sufrimiento, y es cuando tú encuentras que hay misericordia en la muerte también. Entonces, claro, ¿no? Entre qué rabia la muerte y después gracias Dios muerte porque preparaste el Desde sufrimiento. una Santa Muerte. En México Sí. le hacen oración a Sí. esa, la Santa Muerte. Y gracias a todas estas experiencias tuve esa salida fuera del cuerpo. Igual que tú, cambió mi concepción de la vida, porque al comprender de que esto es solo un pedazo del trayecto y no el trayecto único, deja de tener esa relevancia tan trascendental y empiezas a sentirte como en una obra de teatro. Sí. Y ocupas un personaje y tratas de hacer de este tiempo la mejor obra posible. Y parte de todos estos estudios, y sobre todo la astrología, lo que pasa es que la gente desconoce, la astrología realmente nos ayuda a ser psicólogos de nosotros y de otros. Conocimiento interior. Claro, porque de verdad hay una huella digital energética puesta allí en esa carta, y de verdad a través de ella nosotros sabemos cosas que realmente... A mí me salía brillo en casa 4, estaba Leo, la casa 4 con Leo. Y fíjate cómo en general mi familia ha tenido mucho brillo. Y así uno va viendo y las cosas se van cumpliendo. Entonces se comienza a convertir la vida en algo mágico. Porque empiezas a entender los chamanes, empiezas a ver la muerte de otra manera, empiezas a entender la vida de una forma distinta. Y de paso se te presenta la astrología, la numerología, el tarot. Y ahí dices, toda mi perspectiva cambió. Entonces tacharnos de brujos o de ignorantes o de malas personas, por eso me encanta el negro, porque es una manera, y aquí tengo esta manzanita, es una manera de que cuando me escuchen, cuando no se escuchen, diciendo tantas realidades que llegan al alma y con tanta bondad y con tanto amor, entonces llega un momento que el negro desaparece. ¿Me explico? Y empiezan a ver en Arisha a otra persona. Así fue. Es un programa que se va a ocupar de que desaparezcan las viejas creencias y usted tenga una nueva percepción de la vida. Carlos, ahora sí vamos a despedirnos. ¿Qué nos dices para concluir? Bueno, a todos ustedes, primero, principalmente gracias a ti, Aisha, por el trabajo que estás haciendo, llevar el conocimiento a las personas, de aclarar muchas cosas que la gente no las entiende o se dejan llevar por otras mentalidades mucho más fuertes. Entonces, y lo que haces tú más todo este estudio, todo también preparado, es precisamente para eso, para que la gente llame la atención en este sentido y que no vayan a ser descalificados a priori sin tener el conocimiento de lo que saben. Todos, el conocimiento está repartido, lo que hay que ver que cada uno de nosotros unamos, ¿verdad?, para ser más fuerte cada día. Quiero que des tus redes, quiero que expliques que das cursos de astrología, quiero que expliques todas las cosas que hagas y digas, cuéntanos por favor, cómo te ubican, cómo te contactan. Sí, nosotros estamos dando cursos de astrología a nivel de la psicoastrología, la astrología humanista. El diplomado es interesante. El diplomado es para esto, para darle una herramienta al astrólogo de manera que pueda ayudar a la persona. Hay muchas, mira, están las flores de Bach, está el Reiki, está una cantidad de cosas que pueden ayudar a una persona. Y el astrólogo solamente se queda ahí, mira, tú haces así, asado, pero más nada. Entonces hay que darle una herramienta de que pueda ayudar a esa persona, que pueda remitir a un psiquiatra, a un psicólogo, a darte cuenta de muchas cosas que tiene allí, claro, o simplemente a un médico homeopata de homeopatía o de alopatía, todo esto. Y la federación, en vista de que nosotros carecemos de esto, vamos a tratar de subsanar este pensamiento que tiene el astrólogo. Nosotros lo hacemos en la Federación Nacional de Astrólogos. Esto está en nuestras redes sociales, lo buscan por FEBA, 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 y van a conseguir entonces mucho material e información allí a través de mis redes sociales, en Twitter, @nuevaerahoy, en lo que es en Facebook, Carlos Dum, y en Instagram, @CarlosDum1. Te voy a seguir en todas tus redes, en todas te voy a seguir, Carlos. Estoy muy contenta, muy agradecida y quiero aprovechar para invitar, es la palabra, a todo aquel que sea conocedor de estas materias
que han permanecido ocultas, a que se comunique con nosotros a través de nuestras redes, @asifuetv en Instagram. Se pueden comunicar también a través de mi correo, arisha.unidosporlamagia@gmail.com. También síganme por mis redes, soy _Arisha. Si hay algún tema del que conoces, que quisieras compartir para que otros eleven su nivel de vibración, de conciencia, comunícate con nosotros, que será un placer tenerte aquí en el programa. Muy agradecida, Carlos. Gracias. Espero contar con tu presencia muy pronto con ese programa prometido de astrología. Y bueno, esperamos que el público haya disfrutado de este programa, que lo realizamos con mucho cariño para todos ustedes. Dios los bendiga. Hasta una próxima emisión de su programa. Así fue.